Opinar no es un problema. Sea libre de opinar, pero también de probar un rico café con crema. Buenas tardes. Con su permiso, me tomo un buchito de café y enseguida comenzamos. Según algunos historiadores, el primer presidente de la República, don Tomás Estrada Palma, dijo la siguiente frase: ya tenemos país, ahora hacen falta ciudadanos. Qué interesante frase, ¿verdad? Bien, lo primero era muy sencillo. Ya tenemos país. Quiere decir que ya existía una constitución, la que le daba vida a la nueva república, a la constitución de 1901, con algunos problemas con la enmienda Platt incluida o anexa. Eso es un tema que detallaremos en otro momento, pero ya había nacido un país con la constitución de 1901. Ahora hacían falta ciudadanos. ¿Por qué don Tomás Estrada Palma dijo esto? Porque en Cuba, la inmensa mayoría en esa época, principio del siglo XX, eran individuos, eran habitantes. Cuba tenía 1.000.000, creo, 1.000.000 y tanto de habitantes, 1.500.000 de habitantes. Pero el comportamiento de los cubanos no era como ciudadanos civilizados. Le faltaba a la sociedad en su conjunto mucho de civilismo, de comportamiento ciudadano. Por eso él dijo eso. La vida creo que le ha dado la razón. Hoy estamos aquí en el año 2025 y todavía no tenemos un proyecto de país decoroso, es decir, una constitución decorosa. No voy a hablar de la que existe actualmente. Y tenemos mucho que hacer en el tema de la ciudadanía, del comportamiento del ciudadano, de crear ciudadanos. Al contrario, en los últimos 66 años se ha destruido aún más lo que se había avanzado en la etapa republicana. En este tema no voy a hablar en ningún momento, solo mencionarla, ni la Constitución de 1976 ni la Constitución del año 2016. Luego, en otro momento, hablaré de ellas. Quiero referirme ahora a la Constitución de 1940. La Constitución de 1940, de la que muchos cubanos hablan, y se habla de retomar el hilo constitucional, se habló incluso por parte del gran traidor de Cuba, habló de retomar el hilo constitucional con la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 es un mastodonte de constitución. Tiene alrededor, no estoy muy claro ahora, 285 artículos. Para que tengan una comparación, una referencia, la Constitución de los Estados Unidos de América tiene 7 artículos y 27 enmiendas que se le han ido incorporando o adicionando a lo largo de más de 200 años de vida de esa Constitución inicial de 7 artículos. Miren la diferencia. ¿Cómo puede sustentarse la ley principal de un país, o cómo se puede sustentar un país con una ley fundamental, la ley de leyes, que tenga 285 capítulos, o artículos, perdón, 200, una ley que tenga 285 artículos? Además, esta ley
fue redactada, la Asamblea Constituyente que la conformó fue conformada por 9 partidos políticos, en los que estaban incluidos partidos marxistas, Partido Comunista, ahí estaba el Partido Comunista en aquel momento, que se llamaba Partido Socialista Popular, pero había otros partidos de corte fascista, de corte socialista, que además no tenían la más remota idea de constitucionalidad y los artículos que deben ir a una constitución y el porqué de una constitución. Por eso es que se mezclaron tantas cosas hasta llegar a esa exagerada, elefantiásica cantidad de artículos. No quiero entrar tampoco en detalles, pero pienso que esa constitución ya ha sido superada por la historia, porque además pone al Estado como independiente y soberano, cuando en realidad el soberano, es decir, donde nace la fuerza, donde nace y termina la fuerza de un país, es en el ciudadano. La diferencia entre un ciudadano y un individuo es grande, un habitante, lo que actualmente en Cuba se ha dado en llamar el pueblo. El pueblo es una masa indefinida de personas. Y es importante que se individualice a cada ser humano, porque todos somos diferentes. Y todos debemos pensar diferente. Ahí está la grandeza de un país. Por tanto, Cuba necesita, nuestra patria necesita un nuevo contrato social, o lo que es lo mismo, una nueva constitución. Pero esa constitución debe ser avalada por todos los ciudadanos dentro y fuera de la isla. ¿Por qué digo esto? Porque se nos ha abierto una gran ventana de oportunidades. Creo que nunca la dictadura castrista ha estado más débil que en los momentos actuales. La crisis del país es multisistémica, es decir, es una crisis ya que abarca todos los sectores, no escapa ninguno. No voy a entrar en detalles, todos conocemos la gran crisis que tiene nuestro país. Con esta administración republicana en los Estados Unidos se nos ha abierto una gran ventana de oportunidades y debemos saber aprovecharla como individuos y como sociedad. Por tanto, yo soy de la idea que debemos diseñar una plataforma ciudadana. ¿Cuál es la idea de esa plataforma? Que sea una plataforma transversal, donde no importa el partido político o la tendencia política que cada quien exprese o tenga en mente, no importa la religión, sencillamente pensar como individual, como ciudadano que razona por sí solo y sabe que el mayor escollo, el único enemigo que hoy tenemos es la dictadura castrista y está débil y debemos aprovecharla. Esa plataforma ciudadana nos permitiría varias cosas. Primero, demostrarnos a nosotros mismos que hoy somos mayoría. Algunas encuestas señalan que no más del 10% de la población total del país apoya a esa dictadura. Yo coincido, porque incluso muchos de los que están como funcionarios, etcétera, dentro de esa estructura, están en contra, pasivamente.
de esa propia dictadura.